Buenas tardes, alumnas. Hoy, en la clase correspondiente al día jueves 25 de junio, vamos a realizar un repaso sobre el diagnóstico social. Para nuestra asignatura de metodología de intervención con grupos. Mi nombre es Romina Pedrero López, soy trabajadora social y su docente en esta cátedra. Para entender un poco mejor qué es un diagnóstico social y que no resulten confusiones, cómo se generó en la prueba, lo primero que vamos a repasar es qué es un informe social o un informe de diagnóstico social. Pero, ¿qué es un informe social o un informe de diagnóstico social? Es un documento técnicamente escrito, mediante el cual se pone en conocimiento de una persona o institución la situación social del asistido, con el fin de informar, solicitar ayuda o con otros fines relacionados con el tratamiento del caso. Como podemos ver en pantalla, tiene dos características. La primera, que es técnico. Eso quiere decir que una persona con adiestramiento profesional en la rama del trabajo social debe emitirlo. Es un sello característico de nuestra profesión, donde interpretamos los datos a través de nuestro juicio profesional en cuanto a una determinada situación. El segundo punto es que es obligatoriamente un documento escrito, que debe reunir en lo posible toda la cantidad de información con respecto al caso. Pero, ¿qué puntos exactamente contiene un informe social? Hay muchos tipos de informe social y muchos puntos que a veces se integran o a veces se sacan dependiendo de la institución en la que uno trabaja o simplemente de la forma en que uno tiene de realizar los informes. Hay cosas que a lo mejor yo voy a creer menos relevantes y que a lo mejor una colega va a creer que son pertinentes y los va a poner, uno va jugando. Pero estos son los 9 puntos más generales de los informes, ¿ya? Donde se generó la confusión es que ustedes pensaron que la prueba se pedía esto, el informe social. Y no era así, porque la clase que yo le estoy dando ahora o los tips que aparecen, esto va más adelante, donde hablamos sobre las herramientas y las técnicas del trabajo social, ¿ya? Quiero que se fijen muy bien en la pantalla en el punto número 8, donde sale el análisis y la evaluación profesional de la situación descrita, donde se enumeran algunos hechos importantes y la opinión del trabajador social. Eso es en sí el diagnóstico. Todo el resto es una exposición de datos del caso que son simplemente llevar los hechos reales al papel, como por ejemplo el nombre, el componente del grupo familiar, puede ser quizás un ecomapa, un genograma, todo lo que nosotros podemos recabar de la realidad de nuestro individuo o nuestra familia, ¿ya? Pero el diagnóstico en lo medular es el punto número 8, que es cuando yo voy, veo mi caso y saco los puntos relevantes de análisis. Eso es lo que se pedía en la prueba, el número 8, el análisis y la evaluación profesional. Sabiendo ya lo anterior con respecto a la diferencia entre el informe social de diagnóstico o el diagnóstico en sí, ¿ya? ¿Qué es lo primero que debían hacer ustedes en la prueba o ante un caso en el que debiesen realizar este proceso, ¿ya? En el primer video con las diapositivas habíamos identificado 7 acciones claves, ¿ya? La primera está acá, identificación de las necesidades, problemas, centros de interés y oportunidades de mejora que presenta la situación determinada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos al relato del caso, que en la realidad sería a su cuaderno de campo, donde tienen todos los detalles de lo que revisaron en las entrevistas o con los diversos instrumentos, y lo primero que tenemos que hacer son las necesidades. ¿Cuál es la definición de necesidades que también estaba en el video? Es el conjunto de condiciones de carencia y privación claramente identificadas y de validez universal. En ese mismo video nos daba una matriz. No estaba formado como matriz en ese entonces, sino como un punteo, pero se los dejo aquí así para que sea de más fácil visualización, ¿ya? Tenemos que definir los problemas y las necesidades importantes según el punto de vista de la persona, del grupo y de la comunidad. También debemos definir las necesidades según el punto de vista técnico, o sea, de nosotros como trabajadores sociales, y también según del punto de vista comparativo, o sea, viendo esa realidad y poniéndola en comparación
con una etapa de desarrollo de una familia del mismo tipo o de una persona en el mismo estado, ¿ya? También teníamos que ver los problemas y las necesidades observados por los agentes externos, por las personas que pudiesen estar fuera de la familia y estuvieran visitando el caso, ¿ya? También a veces es bueno revisar cuántas de estas personas en la comunidad están teniendo estos mismos problemas para saber si es algo puntual de la familia o la persona o si es algo ya más comunitario. Ya. Sería bueno que en esta parte pudieran, no sé si tienen impreso o en el mismo computador, el caso para que lo fueran revisando, ¿ya? En el relato yo pude encontrar 3 puntos de necesidades, ¿ya? No necesariamente un caso va a contener todo lo que está aquí, pero todo sí se debe revisar para ver si está presente o no, ¿ya? Lo primero, una de las primeras cosas que aparece es que el médico de cabecera solicita a un trabajador social vaya a ver el caso, ¿ya? Porque como CEFAM, hospital o ya sea la atención de salud que tenga la persona, revisaron que había un trastorno psicoafectivo y la conflictividad en la familia, ¿ya? Y este roce familiar estaba impidiendo que en este caso la señora Juana tuviese los cuidados necesarios en su domicilio para las patologías que estaba presentando, ¿ya? Una vez que se entrevistan con la señora Juana, ella expresa un deseo, una necesidad, ya que eso es súper importante tomar en cuenta. ¿Qué nos está pidiendo nuestro caso, nuestro individuo? Esta señora aquí entiende que necesita cuidados especiales por sus patologías, pero ella no quiere que nadie la cuide exceptuando una de sus hijas, Carmen, que ella considera que es la persona responsable de hacerlo. Y una tercera necesidad que se da cuando este conflicto familiar llega a su punto máximo por el tema de la empleada doméstica, donde la señora Juana agrede a esta persona. Estos puntos que yo les relato acá es un análisis, bueno, yo soy trabajadora social hace bastantes años, que uno puede revisar. Yo no pedía algo tan específico ni tan profundo, pero sí que someramente ustedes pudieran ver e identificar los problemas. Ya, lo vamos ahora, esto que yo hice ahora, lo vamos a comparar con la respuesta que yo les dejé que fue de una de sus compañeras. Aquí tenemos una respuesta que, si bien no está completa, tiene las cosas suficientes en una primera prueba de diagnóstico, donde nos indicaron que la señora Juana necesita cuidados, un cuidador permanente que tenga los conocimientos. Esto quiere decir que pueda manejarla tanto en su área de salud física como en su tema psicológico, ya para poder tenerla regularizada. Esto es una respuesta con la que yo quedo conforme para un segundo año de un técnico social, ¿ya? No siempre quizás van a llegar a todas las aristas que tiene un caso. A veces hasta uno que lleva años de experiencia se nos pasan. Pero lo ideal es que esto sea lo más completo posible y que pongamos un detalle en todo el análisis. Luego debíamos visualizar los problemas. ¿Y qué es un problema? Una cuestión discutible que hay que resolver por la que se busca una explicación. ¿Ya? Lo primero que podemos visualizar en el caso es que la situación económica de Juana era estable pero muy modesta. Eso lo que nos indicaban era que no alcanzaba ni siquiera un sueldo mínimo, por lo cual ella no podía costear su quehacer diario con sus ingresos y debía ser ayudada por sus hijos, ¿ya? Luego de las enfermedades que tuvo Juana y el fallecimiento de su marido, se hizo requiriente que la familia se reorganizara rápidamente, ¿ya? Esta reorganización generó un problema de convivencia, tanto por los turnos que tenían sus hijos como en la última instancia en la contratación de personal externo para realizar esta acción, ¿ya? Y eso generó una pugna interna con lo siguiente, con los sentimientos de Juana, entre lo que Juana se sentía como un abandono al no respetarse sus deseos de que quería que fuese cuidada por su hija Carmen, ¿ya? Y el último problema que se detecta es relacionado al anterior, que es el manejo de las emociones de la familia, ¿ya? Yo lo que hice fue simplemente revisar el texto y ver cuáles eran
todas las personas por las que, o todas las cosas por las que había una disputa o un intercambio de opiniones en las que había una diferencia. Eso es un problema. Pero ahora veamos cuál fue la respuesta más acertada dentro de las que se hicieron en la prueba. La respuesta más acertada fue que la señora Juana tiene antecedentes de tener mala convivencia con una cuidadora antigua, que es la que mencionábamos al final del caso, que tiene sentimientos de que sus hijos no quieren cuidarla, que están en abandono, que no quiere trasladarse en otro domicilio y que está resentida por algunos conflictos que todo esto generó. Estas eran problemáticas muy acertadas, muy parecidas al análisis que hice yo. Luego tenemos que revisar los centros de interés, que es solamente ver qué motiva a la persona o a la familia. ¿Ya? Podemos ver que la señora Juana mantendría una gran vitalidad y presencia activa en la vida de sus hijos. Por lo tanto, esto de estar relegada a ser ella la persona que es cuidada, la pone en una situación de conflicto dentro de su análisis psicológico, ¿ya? Por lo tanto, hay que tomar estas acciones para potenciarlas de alguna forma, para que ella pueda tener ese satisfactor, ¿ya? También vemos que ella no se siente tan enferma como todo el resto lo pueda ver. Y ese ánimo y esa actitud es fundamental para tener un buen cuidado, ¿ya? También podemos revisar que ella desea ser atendida en su domicilio, ¿ya? No quiere estar cambiándose de casa por casa, sino que la atención puede ser ahí en el ambiente en que ella considera seguro. Y por último, luego del conflicto que hubo, podemos ver que la trabajadora social llegó a un entendimiento con Juana, en donde ésta reconoce estar sola y admite que alguien pueda ayudarla a solucionar esa situación. Aquí tenemos la mejor respuesta de la prueba, que si bien no genera un punteo como lo hago yo, sí engloba en materia somera y general lo que se buscaba, que en este caso es escuchar a la persona, entender qué lo motiva y en base a esto ir trabajando. Y como último ítem del punto número 1 tenemos que revisar las oportunidades de mejora, que es simplemente la triangulación entre las necesidades reales del caso, la oferta programática de prestaciones sociales y la demanda que tengamos del individuo o la familia por estos mismos servicios. Yo pude detectar 4 puntos de oportunidades de mejora. ¿Ya? Lo primero es la atención básica del control de salud de Juana. ¿Ya? Debido a sus problemas termospaciales, es un poco difícil que ella pueda trasladarse hacia el centro de salud, por lo cual aquí aplicaría el que pudiese ser integrada en el programa de visitas domiciliarias, que por lo menos en Chile la gran parte de los CEFAM los tiene incluidos. Ya, como punto número 2 tenemos la atención psicológica, tanto para Juana y su familia, porque esta dualidad de haber sido Juana la proveedora y la matriarca de esta familia y posteriormente con todas las enfermedades y el paso de los años pasar a ser casi relegada al estatus de una hija, generó un conflicto psicológico que no se ha podido resolver y que es pertinente que se revise con un profesional acorde al área. ¿Ya? Luego de que esta dinámica psicológica fuera tratada, de ahí mismo nos van a dar las señales y las luces de poder generar un cuidado permanente del adulto mayor y en qué forma hacerlo. Si vuelven a los turnos, si se busca una persona externa pero que lleve alguna mejor afinidad con la señora Juana, si lo va a hacer la señora Carmen. Eso está todo relegado al trabajo psicológico y va a ser como una consecuencia de ello, la forma en que vamos a poder generar este cuidado. Y como cuarto tenemos una revisión socioeconómica porque podemos definir dentro de los primeros relatos que la señora Juana solamente se mantiene con la pensión que recibe, que es muy inferior al sueldo mínimo. Por lo tanto, lo más probable es que sean sus hijos los que están debiendo costear muchos de los gastos. Entonces, se revisa este punto y se ve si existe algún programa o alguna ayuda económica, ya sea en el área comunal o nacional, que pueda servirle a este individuo y a esta familia. Aquí tenemos dentro de las mejores respuestas donde pudieron detectar el poder proporcionarle un cuidador permanente a la adulta mayor y también el tema psicológico con los hijos.
Si bien no es una respuesta completa, es una respuesta que está dentro de los parámetros esperados para una primera prueba de diagnóstico. Ya, alumnas, esta es la primera parte del repaso del diagnóstico, que era un paso a paso de lo que tenemos que ir viendo en un caso social. Ya, esto va a ser complementado con otras partes para finalizar el diagnóstico completo. Y luego de eso vamos a hacer un trabajo, ¿ya? Ese trabajo lo vamos a dejar como un complemento a la primera nota. Lo van a promediar para que así aquellas alumnas que no entendieron bien la primera parte y les fue mal la prueba puedan subir un poco esa nota. Las espero desde las 19:30 a las 20 horas para sus consultas.